la materia, en específico las partículas, sus asociaciones, tipos de partículas en las cuales se manifiesta la materia. Vamos a ver los niveles de organización de la materia, desde las partículas subatómicas, atómicas, después las grandes moléculas, las células, los órganos, los aparatos, para llegar después a nivel social, las poblaciones, las comunidades, el ecosistema y en sí nuestra biosfera. Su cuerpo está formado por diferentes partículas, las cuales por lo general son moléculas, y sus asociaciones determinan si se es un ser orgánico o un ser inorgánico. En nuestro caso somos orgánicos porque las asociaciones de esas moléculas nos dan características de vida. Las asociaciones de átomos para formar moléculas y las asociaciones de moléculas para generar una estructura mayor adquieren unas propiedades y características definidas y por eso podemos identificar a un cuerpo de otros. Bueno, con la teoría atómica nos dimos cuenta que el mundo estaba formado por partículas que en ese momento se llamaron átomos, por no tener división. Pero con el avance de la tecnología se descubrió que realmente poseía un núcleo y que los electrones estaban alrededor de él. Asimismo también se encontraron otras partículas como el protón, el neutrón, y los cuales estaban formados por otras partículas menores como los quarks. Entonces tenemos ahora unas partículas compuestas, como es el protón y el neutrón, y una partícula fundamental, como el electrón. Entonces lo que vemos es una división cada vez más pequeña. El átomo, su núcleo, el protón o el neutrón, y unos quarks, que son 6 partículas que según sus asociaciones entonces generan o el protón, el neutrón o otros hadrones como los mesones o los bariones. Entonces veamos más en detalle lo que son este tipo de partículas. Entonces, las partículas en general se clasifican según su comportamiento físico debido a estímulos exteriores en fermiones o bosones. Y en estas tenemos de ambas categorías. El fotón, que es un bosón, es una partícula subatómica responsable de la interacción electromagnética. Están los quarks que acabamos de ver que forman protones y neutrones. Y el famoso bosón de Higgs, que es o la partícula de Dios, que fue descubierta en el 2012 y que es la responsable de que se hayan originado todas las partículas elementales que componen el universo. Entonces, sigan, fermiones y bosones como partículas fundamentales. Ahora, estas partículas tienen un spin o un momento angular semientero, un medio, 3 medios. Solo existen dos tipos de fermiones, los quarks y los leptones, que los vamos a ver en esa imagen en blanco. Los leptones no experimentan, como lo hacen sí los quarks, una interacción nuclear, ya sea fuerte o débil. Entonces, el leptón pueden ser electrones, muones, taus, neutrinos, y algunos tienen carga eléctrica o positiva o negativa. En el caso de los electrones sabemos que es negativa. Los bosones son partículas fundamentales de la materia que se caracterizan por tener spin entero. Bueno, hablemos de protones y neutrones. Los protones y neutrones son partículas compuestas. ¿Quiénes los forman? Los quarks, en sus diferentes asociaciones, ya que hay 6 tipos diferentes de quarks. Y ellos se unen gracias a la ayuda de los gluones. Los gluones permiten que los quarks se adhieran entre sí y formen numerosas partículas subatómicas, dentro de las cuales vamos a encontrar los protones y neutrones. Las partículas que originan los quarks en sus diferentes asociaciones se denominan hadrones. Entonces, si retomamos el tema de protones y neutrones, los protones y neutrones son hadrones, pero no son los únicos, ya que pueden formarse hasta 200 partículas subatómicas.
Los neutrinos, que hacen parte de los leptones, y los bosones de Gauss son responsables de las fuerzas nucleares débiles. Entonces, mirando más específicamente nuestra clasificación, vemos que los hadrones pueden ser de dos tipos: bariones, en los cuales encontramos protón y neutrón, y mesones, que hay piones y kaones. Y por el otro lado, los leptones, que pueden ser neutrinos, electrones, muones o taones. Todas estas partículas subatómicas están interactuando con fuerzas físicas como la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Entonces aquí tenemos ya todo el cuadro comparativo y podemos ver que un átomo está formado por dos bariones, protones y neutrones, y por un leptón, que es el electrón. Sabemos entonces que las partículas subatómicas se organizan para dar origen a los átomos y que átomos iguales en conjunto forman un elemento. Entonces, átomos de oxígeno, átomos de hierro, átomos de cloro, átomos de azufre, un elemento químico. Entonces, los átomos de diferentes elementos se pueden unir en proporciones definidas para formar compuestos. Es decir, oxígeno en estado gaseoso es O2, es una molécula biatómica de oxígeno. Pero también está el dióxido de carbono, que es la unión de un átomo de carbono con dos de oxígeno. Y asimismo los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Tocamos el tema de las moléculas grandes como proteínas, como carbohidratos y lípidos, porque las asociaciones que ellas generan van a formar células, y entre ellas hay seres unicelulares que tienen la capacidad de autorreplicación, pero van a haber también sustancias pluricelulares que también se asocian y van a integrar el siguiente orden, que es el tisular. Esas organizaciones forman tejido epitelial, adiposo, nervioso o muscular. Así vamos a encontrar también estructuras como los órganos, el corazón, el vaso, los pulmones, y ellos van a también tener sus asociaciones para formar los sistemas o los aparatos: el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el nervioso. Ahora, la unión de varios sistemas va a dar origen a un organismo, a un ser superior, donde los tejidos y órganos funcionan para darle estabilidad a un ser vivo, como los animales, las plantas. La materia. Entonces, dentro de la materia encontramos sustancias puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras encontramos el elemento, que son asociaciones de átomos iguales, y el compuesto, que son asociaciones de átomos diferentes, forman la molécula, pero estas moléculas están formadas por proporciones exactas de los átomos. Dentro de las mezclas podemos encontrar homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas es cuando se combinan varias sustancias y no se pueden diferenciar los componentes, mientras que en la mezcla heterogénea sí se pueden diferenciar los componentes de la mezcla. Sustancias puras. Son aquellas sustancias que mantienen su composición aunque cambie el estado físico de ellas. Están clasificadas en elementos y compuestos. Como elementos encontramos aquí el níquel, el selenio, el mercurio, y como compuestos agua, sal común y pirita. Otros ejemplos de sustancias puras como elementos pueden ser el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, que estos ya son en forma gaseosa. Estábamos viendo anteriormente el níquel, el cobre como sustancias metálicas y sólidas. Los compuestos son esas sustancias puras que están compuestas por diferentes átomos y diferentes elementos. Entonces ahí tenía el ejemplo del agua, que está formada por hidrógeno y oxígeno. Las mezclas se forman a raíz de la combinación de dos o más sustancias, las cuales estarán presentes en proporciones variables, o sea, a diferencia del compuesto, donde sus proporciones son constantes. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, y de ahí nace una propiedad que es la solubilidad,
Cuando son homogéneas es porque las dos sustancias son solubles. Cuando son heterogéneas, las dos sustancias no son solubles. Entonces podemos apreciar que en la mezcla homogénea los componentes de la mezcla no se pueden distinguir fácilmente, ¿sí? Es como la sal disuelta en un vaso de agua o el agua y el alcohol. En las mezclas heterogéneas los componentes de la mezcla se pueden distinguir con cierta facilidad. Los ejemplos de mezcla heterogénea serían arena en agua o agua y aceite. Hemos llegado al final. Entonces hemos observado que las partículas subatómicas forman átomos, los átomos forman moléculas y estas moléculas se van asociando de cierta forma que van a generar estructuras superiores. Gracias por su atención y estaremos en contacto en otro de nuestros videos. Mil gracias.